las noticias en Televistazo con María Isabel de Leve y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. La Defensoría del Pueblo formalizó la petición de destitución del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, luego de conocer que varios de sus familiares se hospedaban en el centro de adultos mayores, hasta donde se destinaron varias dosis de vacunas contra el COVID-19. Hola, María Isabel. Gaby, amigos, buenas tardes. Como nos informa Carla Delgado, dicho lugar no constaba en la lista elaborada por el propio ministerio para el plan inicial de inmunización. La carta ya fue enviada al presidente Lenín Moreno. Allí el defensor del pueblo, Freddy Carrión, exhorta al mandatario a la remoción o destitución del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por conflicto de intereses y falta de transparencia en la gestión pública respecto a la distribución y entrega de la vacuna en contra del COVID-19. Pedido que hace luego de conocer que algunas dosis de vacunas fueron destinadas a un centro exclusivo privado para adultos mayores durante el fin de semana, en donde se encontraban varios de sus familiares, según lo confirmó el propio ministro. Desde el principio, y así fue concebido esto, no podemos hacer una distinción entre médicos y pacientes que son atendidos en centros privados, en centros públicos del IES. Jamás en ningún país se le puede ocurrir de que la priorización empiece con los familiares de los ministros. Ellos deben priorizar a quienes realmente lo necesitan, y se ve claramente que hay un conflicto de intereses, que hay un tráfico de influencias, que puede haber un peculado, que eso debe también ser objeto de investigación de la Fiscalía. Explica además que el lugar no consta en la lista elaborada por el Ministerio para el Plan Inicial de Vacunación en el país. No consta, porque además no es un centro geriátrico, es una residencia de adultos mayores, y se ha priorizado a los centros geriátricos que son administrados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, es decir, los que son públicos. Ingresamos a la página del Ministerio de Salud, en donde se detallan los hospitales y geriátricos para la inmunización contra el COVID-19. Por ejemplo, en la lista aparece el geriátrico de Guano en Chimborazo. También el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor en Patate, provincia de Tungurahua. Mientras que en Pichincha, el único geriátrico que consta pertenece al Ministerio de Inclusión Social y es el Centro Gerontológico del Buen Vivir, ubicado en Cayambe. Sobre esta y otras denuncias en torno al plan de vacunación, intentamos tener una entrevista con un vocero del Ministerio de Salud, pero hasta el momento no hemos obtenido una respuesta, mientras que el gobierno manifestó su respaldo al ministro Juan Carlos Ceballos. Representantes del Colegio de Médicos del Guayas denuncian la falta de sedantes para pacientes con COVID que necesitan ser intubados. Aseguran que los familiares no encuentran estos medicamentos para dar ayuda respiratoria y piden a las autoridades que realicen una compra internacional urgente para suplir la demanda. Los contagiados de COVID-19 que permanecen en las unidades de cuidados intensivos de los diferentes hospitales de Guayaquil, al agravarse necesitan asistencia respiratoria, es decir, deben ser intubados para sobrellevar la enfermedad. Pero este proceso es doloroso, por lo que se les debe aplicar sedantes. Sin embargo, estos insumos no son fáciles de conseguir en la actualidad, denuncia el Colegio de Médicos del Guayas, algo que es ratificado por familiares de contagiados, incluso en las distribuidoras farmacéuticas. Lo que me ha dicho el médico por fuera es que necesita esa medicación, pero no me han puesto una receta como tal. Fui al área donde está mi madre en respiración y les dije que por favor me ayudaran con la receta porque sin eso no me van a vender. Los sedantes son Propofol, Midazolam de 50 mg, Fentanilo de 10 ml y Rocuronio, detalla el gremio. Esto sería señal de que existe desabastecimiento, no solo en Guayaquil, sino a escala nacional, resaltó Francisco Plaza, comisionado de salud. No hay en el mercado, se agotaron. Eso quiere decir de que los casos han aumentado, estamos viviendo la segunda ola. Ante esto, el presidente del gremio, Wilson Tenorio, recomienda a las autoridades del Ministerio de Salud realizar un proceso de compra internacional. Son procedimientos dinámicos, ágiles. Lastimosamente, la traba burocrática no permite avanzar con dinamismo para los procedimientos de adquisición inmediata. Situación que puede agravar el estado de salud de los pacientes y causar su muerte.
El número de pacientes con síntomas respiratorios sigue en aumento en Quito. Además, en algunos hospitales se reportan hasta 7 pacientes fallecidos al día, mientras que el Centro de Atención Temporal tiene una ocupación del 69%. Veamos cuál es la situación sanitaria en la capital. En el Hospital IES Quito Sur la situación es preocupante. De 170 pacientes que atiende esta casa de salud, gran parte es por sintomatología respiratoria. Cuidados intensivos en el Hospital Quito Sur desde el mes de marzo hasta el día de hoy sigue totalmente llena, nunca ha vaciado su capacidad como tal y no hemos tenido camas libres. Al momento lo que sí cambia es la cantidad de pacientes en lista de espera que en unidad de cuidados intensivos, que el día de hoy son 48. Las últimas 3 semanas hemos tenido pacientes jóvenes que requieren unidad de cuidados intensivos que van desde los 24 años hasta grupos etarios de 48 a 50. La situación es alarmante porque en este mes se ha visto un incremento de la mortandad debido a la pandemia. Hasta mediados de diciembre se registraba entre 1 y 2 fallecidos al día, pero a mediados de enero incrementó. Al momento, en cuanto a la tasa de mortalidad que tenemos en el punto hospitalario, estamos con una media de 5 a 7 pacientes día. Mientras en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario el trabajo sigue siendo intenso. La semana pasada se informaba que la demanda de pacientes por COVID-19 creció en un 50% en 15 días. Este centro tiene 100 camas habilitadas y hasta este domingo 24 de enero estaba con el 69% de ocupación. 56 pacientes en hospitalización general, 8 pacientes moderados y 5 pacientes con soporte ventilatorio, es decir, cuidados intermedios que prácticamente se han convertido en cuidados intensivos, donde a los pacientes más graves se los mantiene estabilizados hasta su traslado a la UCI de la red pública. En Quito hay 77.853 casos confirmados de COVID-19. En 3 días, sábado, domingo y lunes, se reportaron 1.335 nuevos casos, según los reportes del Ministerio de Salud. Más noticias para ustedes. Nidia Vélez, quien fue asambleísta por Loja entre 2009 y 2013, está por conocer si le dictan auto de llamamiento a juicio o sobreseimiento en un caso más de los conocidos diezmos. En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la audiencia por posible concusión. La Fiscalía la acusa con base en el testimonio de 3 ex colaboradores de Vélez que declararon que periódicamente le entregaban parte de su sueldo. La defensa de la ex legisladora pidió que se anule el caso y aseguró que los denunciantes son opositores políticos que buscan perjudicarla. Se acoge a 3 versiones. ¿Y quiénes son los versionantes? Son personas que representan a los grupos de oposición de Nidia Vélez y se esperan 7 años para denunciarla. Casualmente, cuando es las elecciones para la alcaldía de Loja, donde ella tenía un buen porcentaje de posibilidad de ingresar. El gobierno invertirá más de $600 millones para financiar ayudas a las personas más afectadas por la pandemia en el Ecuador. Los bonos para desempleados y familias en pobreza serán financiados con ayuda externa. Francisco Garcés con más detalles. Desde Washington, el presidente de la República anunció las nuevas acciones para ayudar a las familias más golpeadas por la pandemia de COVID-19. El plan contempla un único pago de $500 a 570,000 familias que perdieron empleos y no los recuperaron durante la pandemia. Incluye también el pago del bono de protección familiar de $120 por una sola vez a 480,000 familias en situación de pobreza. Y otras 10,000 familias serán reintegradas al Seguro Social Campesino y el gobierno pagará su afiliación por los próximos 3 años. El impacto calculado es 1/3 de la población lo que va a llegar a esto. Créame que es un esfuerzo grande, sobre todo en las complicaciones económicas, pero eso definitivamente no solamente va a llegar a los bolsillos de los ecuatorianos, sino que va también a generar una inyección anímica a la economía. El plan obliga al gobierno a hacer una inversión de $647 millones. Con las buenas relaciones internacionales que existen y la relación con los multilaterales, ¿no? Y nos ha permitido también liberar recursos para poder destinarlo a las personas que más necesiten. Si bien la entrega de estas ayudas no dinamizará la economía ni generará una mejora productiva, sí evitará que muchas familias caigan en la pobreza, que también es un objetivo económico. El tipo de consumo que seguramente se fomente con este tipo de transferencias
van a ser consumos de primera necesidad, ese tipo de ayudas, siempre y cuando estén financiadas con dólares genuinos que vengan del exterior y no utilizando el Banco Central, claramente ayuda a que la situación de esas familias y los índices de pobreza no sean peores. Ahora el régimen establece el mecanismo para la entrega de las ayudas anunciadas y para eso coordina con el IES y también con la banca privada. Esta tarde la Asamblea tratará el veto del Ejecutivo a la Ley de Comunicación. El presidente confirmó que la comunicación no es un servicio público, sino un derecho, e hizo observaciones a otros textos pidiendo, por ejemplo, que en las regulaciones, además de los medios tradicionales, se incluya a los llamados medios digitales. Patricio Díaz nos tiene más. El presidente de la República confirmó a la Asamblea que la comunicación deja de ser un servicio público al no incluir aquello en su veto. Y esta tarde el legislativo cumplirá el trámite final de ese cambio. Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa se había definido así a la comunicación. Ese absurdo, evidentemente, lo que trató de hacer es coartar el derecho a informar, la libertad de expresión. Someter a la voluntad del gobernante o del Estado, y eso no puede ser. El mandatario, sin embargo, sí sugirió que se revisen otras partes del texto. Pide que en la definición de medios de comunicación no solo estén personas jurídicas, sino también naturales. Asegura que existen otros mecanismos de difusión de información que no se realizan a través de asociaciones u organizaciones, sino que lo hacen, por ejemplo, de manera individual. La comisión encargada del tema sugiere al Pleno rechazar ese cambio. No estaba claro y el temor era una interpretación que incluya a las redes sociales. La comunicación, la libertad de pensamiento del ciudadano, de la sociedad. En el informe, acertadamente, establece que las redes sociales no pueden ser sujetos de regulación de esta ley. Me parece que es absolutamente lógico. El presidente dice además que la reforma limita la actividad comunicacional a radio, prensa y televisión, cuando las nuevas tecnologías hacen posible la existencia de medios para comunicar información que rebasan los medios tradicionales. Por ejemplo, las plataformas digitales. Por eso sugiere que se las incluya en el sistema de comunicación que es regulado. Es una línea muy delgada que hay que aclarar. En este sentido, jamás y bajo ningún punto de vista se puede atacar la libertad de expresión. Entonces, creo que eventualmente esto futuro se lo debería analizar. La Asamblea definirá esto durante la tarde y luego el texto aprobado pasa al registro oficial para que entre en vigencia. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, se reunió esta mañana con el gobernador del Guayas y otras autoridades para discutir sobre las acciones a tomar frente a la inseguridad en la provincia. José Carlos Alvarado nos informa desde la ciudad de Milagro, donde se desarrolló esta cita. Las autoridades miran con preocupación el aumento de la violencia en la provincia del Guayas. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, se reunió con el gobernador del Guayas, Luis Chonillo, en una nueva mesa de seguridad aquí en Milagro. Pazmiño recalcó que se han reportado menos hechos delictivos a pesar de que se hayan reportado nuevas muertes violentas en las últimas semanas. Sin embargo, el funcionario detalló que los datos no reflejarían la realidad ante la falta de denuncias ciudadanas. Escuchemos. Lo que tiene que ver a la provincia del Guayas, experimentó una reducción más o menos del 28% el año pasado. Además de Guayaquil y Durán, los cantones Naranjal, Milagro, Balao, Daule y Balsar son donde más se han reportado hechos violentos según las autoridades. El gobernador Luis Chonillo dio detalles sobre las acciones a tomar en estos territorios. Vamos a intervenir ya sea desde el eje investigativo y así como también con un mayor contingente, intensificando así también los operativos de control, los operativos CAMEX. Ya tenemos identificados cuáles son los días básicamente donde se repiten las muertes violentas. Las autoridades también comentaron que se está trabajando en la reestructura de los elementos policiales en la provincia, por lo que parte de los 500 uniformados que arribaron a Guayaquil en diciembre del año anterior han sido reubicados en otros sectores. Ese es el informe hasta el momento, pero continuamos con más con ustedes, compañeros en estudios. Gracias por el reporte. Casi 3 semanas después de su fuga fue recapturado uno de los 3 reos que escaparon de la cárcel de Cotopaxi el 8 de enero. Nuestro corresponsal, Patricio Viera, nos indica que la detención de este prófugo se hizo en Esmeraldas. Miembros de la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional recapturaron a Marlon M. en la provincia de Esmeraldas. Él, junto a otros 2 reos, evadieron los controles del pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi el pasado 8 de enero.
Marlon M. apenas había cumplido el 12% de una condena por violación cuando se escapó e inmediatamente se refugió en Esmeraldas con la intención de cruzar la frontera hacia Colombia, de donde es oriundo. Así lo menciona William Pozo, comandante zonal de la policía. Él tenía una condena de 22 años por el delito de violación. Estaba en un pabellón de máxima seguridad, en el pabellón C1C, conocido como Eros Amor, en la celda número 7. La policía espera que esta recaptura permita encontrar a los otros 2 prófugos y además identificar a sus cómplices. Si no tiene ningún nexo con algún funcionario desde la parte interna. El reo ha sido trasladado nuevamente al centro carcelario de Cotopaxi para que cumpla su condena por violación y enfrente una nueva causa por evasión. La policía investiga el asesinato de un adolescente de 14 años ocurrido en el Plan Habitacional Sociovivienda 2 en el noroeste de Guayaquil. Según testigos, la víctima y otros menores estuvieron jugando hasta que se registró una pelea y el adolescente resultó con una profunda puñalada en el tórax. Sus familiares lo trasladaron al centro de salud de la cooperativa Pancho Jácome, donde se confirmó su muerte. Los uniformados buscan al otro menor implicado en este crimen. Una mujer falleció dentro de una estación de buses en el norte de Quito luego de ser arrollada. Andrea Báez nos informa cómo ocurrió este lamentable hecho. Es el momento en que personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito realiza el levantamiento del cuerpo de una mujer que fue arrollada por un bus dentro de la estación de pasajeros Río Coca en el norte de Quito. Aproximadamente a las 6 de la mañana recibimos una alerta del ECU 911 en donde reportaron que se había suscitado un accidente de tránsito en la estación de la Río Coca. Pudimos verificar que se trata de un accidente de tránsito cuya tipología obedece a un arrollamiento. Como consecuencias del accidente de tránsito, lastimosamente tenemos una persona fallecida de 50 años de edad. La víctima era madre de 3 hijos y fue impactada mientras cruzaba dentro de la estación para ir a tomar transporte hacia su lugar de trabajo. Su esposo señala que minutos antes le había dejado en la estación como todos los días. Y me la atropella que entra, malo venía dormido, corrió mucho. Aquí la velocidad máxima son 20 kilómetros por hora. Extraoficialmente se conoció que el conductor del vehículo ya habría sido identificado. Estamos realizando las diligencias para poder identificar el vehículo que participó del arrollamiento, así como también el conductor del mismo. La empresa pública metropolitana de pasajeros señaló mediante un comunicado que la unidad causante del siniestro corresponde a un bus de transporte convencional y que brindarán toda la información requerida por las autoridades para las investigaciones respectivas. La falta de vías y de drenajes complica la jornada de muchos agricultores, más aún en época invernal. Esto ocurre en la comunidad de Matamba, en el cantón Pedernales, en la provincia de Manabí. Henry Dueñas nos muestra cómo los afectados han improvisado un puente hecho con palos para poder sacar sus cosechas. En este video, grabado con un celular, se muestra la minga de la autogestión de colocar unos palos para que sirvan de puente. ¡Hace rápido, ñaño lindo! No deje. Aquí, en Matamba de Pedernales, los agricultores dicen que esta situación les complica su jornada diaria. Si ustedes no hacen las obras, entonces los productos se vuelven como no rentables. Exactamente, señor. Ahí el vecino tiene una palmera adentro, casi la mayoría se le pierde. Mi otro vecino tiene otra palmera, nosotros tenemos cacao. No se pueden sacar porque no hay cómo, porque las autoridades pues no los colaboran, no los ayudan. En esta frontera entre Esmeraldas y Manabí, los campesinos en época de lluvia sufren para sacar sus productos sin una vía en buen estado. El río, una alternativa, incluso empujando a pulso las embarcaciones. En este sector de gran producción dicen que la prefectura de Manabí les trajo unas tuberías para cruzar el estero, que ellos las pusieron porque así lo dijo el técnico, pero la creciente se las llevó, lo que niega Juan Carlos Bravo, residente de obra de la prefectura de la zona 1. Pero la comunidad decidió ubicarla
en el punto específico donde sucedió el percance, sin tener en cuenta las indicaciones para la colocación de la misma. Ellos dicen que no pusieron las tuberías, que lo pusieron ustedes. Sí, la pusimos nosotros, pero ellos dijeron que podíamos poner. Nosotros los que vivimos así en frontera con provincias, somos los más olvidados. La prefectura de Manabí indica que en esta zona norte de Pedernales, Matamba, invertirá $50.000 en rehabilitar 3.6 kilómetros de carretera, además de colocar tuberías, no solamente aquí, sino en otros 6 puntos más. Pero eso será cuando deje de llover. Pero se solucionará el problema este año. Sí, exactamente. Este año se tiene planificado terminar al 100% la obra con su obra de drenaje. En Matamba de Manabí, ya sea a lomo de mula o equilibrándose en estos maderos, los agricultores siguen demostrando por qué ellos se consideran la última rueda del coche en la economía de un país agrícola. Para consultar el lugar de votación. Todo se maneja ahora a través de canales virtuales y de teléfonos de fácil acceso. Andrea Báez nos cuenta también que a través de una aplicación móvil, los votantes podrán seguir minuto a minuto los resultados. El Consejo Nacional Electoral ha implementado 2 nuevas maneras de conocer el lugar de votación de los ciudadanos y por ello se suspendió la instalación de mesas de información en sitios concurridos. Una de las opciones para que usted pueda obtener información es con una llamada directamente al 150. Puede obtener la información del lugar de votación, si es miembro de Junta Receptora del Voto y si es beneficiario del voto en casa. Asimismo, este servicio estará habilitado durante las 24 horas, los 7 días de la semana, incluido el 7 de febrero, día de los comicios. Otra de las opciones es la aplicación CNE App, que usted podrá descargarla directamente al celular. Aquí, usted no solo podrá conocer su mesa de votación, sino también recibir la capacitación en caso de ser miembro de una Junta Receptora del voto. Es muy fácil capacitarse, ahora no tienen que hacerlo presencialmente, se encuentra en los dispositivos móviles, se encuentra en la página web, al ingresar su cédula está emitiendo su certificado de capacitación. Las autoridades también han mencionado que dentro de la aplicación se habilitará una ventana en la cual la ciudadanía podrá conocer minuto a minuto los resultados de las votaciones en cuanto a las diferentes dignidades. Este de aquí nos va a indicar la información sobre las presidente y vicepresidente y el resto de dignidades que vamos a elegir este 7 de febrero del 2021. La aplicación, como les comento, una semana antes de las elecciones se habilitará el icono. Recuerde que si usted no se encuentra dentro de la ciudad donde está empadronado el día de la votación, tendrá que acercarse a un recinto y solicitar un certificado provisional, para luego, con el debido justificativo, pueda canjear por el documento oficial. Hay 2 sanciones, ¿no? Una es por no haberse capacitado, que es el 10% de un salario básico unificado, y por no asistir es el 15%. Y si no vota, como habíamos indicado, el 10%. También está habilitada la página www.cne.gov.es para realizar las consultas respectivas del día de las elecciones. Elecciones 2021. Jóvenes a la Asamblea. El Ecuador tiene hoy 300 candidatos a asambleístas nacionales. De ellos, un mínimo porcentaje representa a la juventud y en su mayoría aparecen en los casilleros inferiores de la papeleta. Dayana Sandoval, la candidata más joven en la lista de Pachacutic, dialogó con Hernán Higuera acerca de sus propuestas para legislar y fiscalizar. A sus 26 años de edad está en la lista de 300 aspirantes asambleístas nacionales y pese a que solo hay 15 puestos, Dayana Sandoval cree que llegará a ocupar uno de ellos, aunque está en el casillero 12 de Pachacutic. Mi convicción va por la educación. La educación es la madre de los conocimientos. Nosotros debemos de educar desde los más pequeños para olvidarnos de esas acciones de la corrupción. Según datos del Consejo Electoral, más de la mitad de aspirantes asambleístas nacionales no tienen título universitario.
Hola Dayana, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, gracias. Dayana no está en esa lista. Venga, siga nomás, que le ayudo. Es socióloga con mención en política, graduada en la Universidad Central, dirigente estudiantil y hoy hace campaña desde su sitio de trabajo donde sus clientes le cuentan sus padecimientos. Recibiremos unas 25 personas a lo mucho. Durante la pandemia debió salir de su trabajo en el Instituto de Estadísticas y Censos, dar a luz a su segunda hija y montar su negocio de venta de comida para buscar sustento. Por un momento abandona lo que hoy es su fuente de ingresos y profundiza en su propuesta política, cuyos ejes plantean lucha contra la corrupción, mejoras de la educación. Que se menore esa deserción estudiantil que a raíz de la pandemia, porque sabemos, es una realidad. Entonces lo que nosotros tenemos es reformar las leyes. ¿En qué sentido? En el sentido de que crear un fondo de becas para incentivar a esos alumnos y dotarles de tecnología a cada uno de ellos en plena pandemia. ¿Cómo se llamaría la ley? ¿Cómo la llamaría usted? Derecho a estudiar, derecho a una educación. Crédito para emprendedores e impulso al turismo comunitario. Son sus otras dos propuestas centrales. Entonces en Minga construir una propuesta que nos ayude a todos. Usted dice que es partidaria de hacer Minga, pero en el pleno legislativo a muy pocos les gusta hacer Minga. Tienen que cambiarse muchas cosas. Este país tiene que cambiar. Es tiempo de que nuestros gobernantes cambien ese pensamiento, ¿no? Las cosas tenemos que hacerlos en consenso, asociar. Tenemos que cambiar las ideas, cambiar el chip. Es hora de dar paso a los jóvenes. Muy gentil, ¿eh? Vamos. Dayana Sandoval aspira a encontrarse con muchos otros jóvenes en la Asamblea para plantear una agenda que reivindica esa función del Estado que debe sintonizar con las necesidades de la población. Hoy Ecuavisa está de estreno con una exitosa telenovela turca. Esta noche llega a sus pantallas Meryem, la historia de una joven cuya vida cambiará drásticamente luego de un accidente de tránsito en el que está involucrado su novio, quien se convertirá en su verdugo. Una trama marcada por la mentira, la venganza y el amor, y que usted podrá seguir desde hoy a partir de las 20:45. Y su libertad por el crimen. Ecuador pierde a uno de sus grandes artistas plásticos. Murió el pintor guayaquileño Enrique Tábara, quien a lo largo de su trayectoria de más de 7 décadas se destacó por sus coloridas obras. Lenín Artieda nos trae el perfil del destacado maestro fallecido ayer a los 91 años de edad. Ese espíritu libre que era Enrique Tábara ha decidido volar tan alto que ya no podremos verlo. Inquieto, a ratos travieso, versátil, hizo con su pincel forma pero también contenido, desarrollando una narrativa que conectaba con públicos diversos que al encontrarse con su obra espejaban también la maravilla. La esencia de su dimensión creativa tuvo etapas que son recordadas, y entonces los paisajes, y entonces los insectos, y entonces los patapata. Quitando elementos anteriores, simplificando, podría decirse porque menos es más, y también para no repetirse porque Tábara es la aventura del descubrimiento. Creo que estoy haciendo una obra fresca, nueva, siempre investigando, siempre buscando y pintando siempre lo que me viene de gusto a mí. Y no dejó nunca de buscar nuevas formas, ni de explorar las raíces tantas veces recorridas. Fue tumbando mitos, rehaciendo conceptos, llenando de formas y colores la cotidianeidad de un escenario que a ratos se sentía vacío hasta que llegaba Tábara y el silencio de su trabajo inagotable. Expresar el presente y presagiar el futuro, siendo voz y siendo mago. Artista puro. Enrique Tábara a los 91 años deja un vacío insuperable en el arte de este país, al que sin duda le hará falta todo ese universo imaginario que supo retratar, reinventándose ante la realidad y ahora también ante la muerte, para toda la vida. Tábara, un grande con sello propio. Y así llegamos al final de esta hora de noticias, Gaby.
Así es, María Isabel, a las 19 horas, Televistazo vuelve con lo más destacado del día. Que todos tengan una buena tarde.